Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia. Comprenderás todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Ya no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Por supuesto, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultad para entender la Biblia, en este texto lograrás comprenderla. Y después de leer todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado, serás iluminado con las Escrituras. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio, solo existía Dios. Él nunca dejó de existir, existe desde la eternidad. No tuvo origen, es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. No llegó a existir, es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Antes de la existencia del tiempo, materia o espacio, Dios ya existía en su plenitud. Él es eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente. La creación ocurrió en 6 días literales, cada uno compuesto por una tarde y una mañana. En el primer día Dios dijo: «Haya luz», y hubo luz. La luz se separó de las tinieblas, estableciendo el ciclo de día y noche. En el segundo día, Dios creó el firmamento, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. En el tercer día, hizo aparecer la tierra seca, llamada tierra, y reunió las aguas en mares. Además, la tierra produjo vegetación, plantas y árboles frutales. En el cuarto día, Dios creó los luminares, el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche y las estrellas. En el quinto día, Dios creó los seres marinos y las aves de los cielos, bendiciéndolos para que se multiplicaran. En el sexto día, creó los animales terrestres y, culminando su obra, creó al ser humano. Y dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». La pluralidad en el verbo hagamos indica la presencia de la Trinidad en la creación. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Así, el hombre se convirtió en alma viviente. Adán fue colocado en el jardín del Edén para cultivarlo y guardarlo. Dios percibió que no era bueno que el hombre estuviera solo y decidió hacerle una ayuda idónea. Mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas y formó a la mujer, Eva. Juntos, Adán y Eva fueron llamados a dominar la tierra y a ser fecundos, multiplicándose. En el Edén había 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios ordenó a Adán que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues el día que comiera de él, ciertamente moriría. La serpiente, instrumento de Satanás, engañó a Eva, cuestionando la veracidad de la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva cedió a la tentación, vio que el fruto era agradable y deseable para dar entendimiento, comió y dio a Adán. Este acto de desobediencia trajo consecuencias drásticas. El pecado entró en el mundo, trayendo muerte física y espiritual. Dios pronunció juicios. La serpiente fue maldecida. La mujer sufriría dolores en la concepción y estaría sujeta al marido, y el hombre tendría que trabajar arduamente para obtener sustento de la tierra. Sin embargo, Dios también prometió redención. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta es la primera profecía mesiánica, indicando que el descendiente de la mujer derrotaría a Satanás. Expulsados del Edén para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en pecado, Adán y Eva iniciaron la historia humana fuera del paraíso. Tuvieron hijos, entre ellos Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín, labrador. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el de Abel fue aceptado, pues fue ofrecido con fe y de las primicias. Movido por celos e ira, Caín mató a Abel en el campo, convirtiéndose en el primer homicida. Dios castigó a Caín,
que se convirtió en fugitivo y errante en la tierra. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y a través de él, la humanidad continuó. Los descendientes de Set comenzaron a invocar el nombre del Señor, indicando un retorno a la adoración verdadera. Sin embargo, con el paso del tiempo, la corrupción y la violencia aumentaron en la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios decidió destruir a la humanidad, pero Noé halló gracia ante sus ojos. Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Él caminaba con Dios. Dios le ordenó que construyera un arca para salvar a su familia y una pareja de cada especie animal. Durante 120 años, Noé predicó la justicia y trabajó en la construcción del arca. El diluvio vino, cubriendo toda la tierra y exterminando toda vida que tenía aliento de vida en sus narices. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con aguas. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, repoblaron la tierra. Sem se convirtió en ancestro de los semitas, incluyendo a los hebreos. Cam, ancestro de los pueblos africanos y asiáticos. Jafet, de los pueblos europeos. La humanidad, unida en lengua y propósito, decidió construir una ciudad y una torre que llegara a los cielos, la Torre de Babel, para hacerse un nombre. Dios confundió las lenguas, dispersándolos sobre la faz de la tierra, cumpliendo su propósito de esparcir a la humanidad. Éxodo, la liberación del pueblo de Israel. Siglos después de los eventos del Génesis, los descendientes de Jacob, Israel, crecieron y se multiplicaron en Egipto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Un nuevo faraón, que no conocía a José, temió el crecimiento de los israelitas y los esclavizó. Ordenó que todos los bebés varones fueran muertos. En este contexto nace Moisés. Su madre lo escondió por 3 meses, y no pudiendo ocultarlo más, lo colocó en una canasta en el río Nilo. La hija del faraón encontró al bebé y lo adoptó, criándolo como príncipe de Egipto. A los 40 años, Moisés mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo, y temiendo represalias, huyó a Madián. Allí se casó con Séfora y se convirtió en pastor de ovejas. A los 80 años, Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente en el monte Horeb. Dios se reveló como «Yo soy el que soy», y lo llamó para liberar a su pueblo de Egipto. A pesar de sus vacilaciones, Moisés aceptó la misión, auxiliado por su hermano Aarón. Dios envió 10 plagas a Egipto, cada una confrontando a dioses egipcios y demostrando su soberanía. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, llevó al faraón a liberar a los israelitas. La institución de la Pascua marcó este evento. Cada familia sacrificó un cordero sin defecto y marcó las puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas. Este acto prefiguraba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas partieron hacia el Mar Rojo. Faraón, arrepentido de haber liberado a los esclavos, los persiguió con su ejército. Dios abrió el mar, permitiendo que su pueblo pasara a pie enjuto, y destruyó a los egipcios cuando las aguas volvieron. En el desierto, Dios proveyó agua amarga vuelta dulce, maná del cielo y codornices. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con Israel, dándoles los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Estos mandamientos abarcan deberes para con Dios y para con el prójimo. Dios también dio instrucciones sobre leyes civiles, morales y ceremoniales, además del proyecto para el tabernáculo. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo, impaciente, pidió a Aarón que les hiciera dioses. Aarón confeccionó un becerro de oro, y el pueblo lo adoró, diciendo: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». La ira de Dios se encendió contra ellos, pero Moisés intercedió por el pueblo. Aún así, 3000 hombres murieron aquel día. A pesar de las constantes murmuraciones y rebeldías,
Dios permaneció fiel, guiándolos como una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. El tabernáculo fue construido conforme a las instrucciones divinas, convirtiéndose en el centro de la adoración y los sacrificios. Levítico, leyes y sacrificios. Levítico es un manual de santidad, detallando cómo un pueblo pecaminoso puede acercarse a un Dios santo. Dios llamó a Moisés y habló con él desde la tienda de reunión, estableciendo regulaciones sobre ofrendas y sacrificios. Había 5 tipos principales de ofrendas. 1. Holocausto, ofrenda quemada totalmente, simbolizando dedicación total a Dios. 2. Ofrenda de cereales, presentación de cereales, representando acciones de gracias por la provisión divina. 3. Ofrenda de paz. Celebraba la comunión con Dios, parte era quemada y parte consumida por los ofertantes. 4. Ofrenda por el pecado, para expiación de pecados involuntarios, demostrando la gravedad del pecado. 5. Ofrenda por la culpa, relacionada con reparaciones por pecados específicos, incluyendo restitución. Los sacerdotes, descendientes de Aarón, fueron consagrados con rituales específicos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño ante el Señor y fueron consumidos por el fuego divino, ilustrando la seriedad de acercarse a Dios sin reverencia. Levítico también aborda leyes sobre pureza ritual. Se enumeran animales limpios e inmundos, indicando lo que podía ser consumido. Se detallan leyes sobre enfermedades de la piel, como la lepra, y su purificación. El día de la expiación, Yom Kippur, se instituye como el día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por sí mismo y por el pueblo. Se usaban 2 machos cabríos, uno sacrificado y otro, el macho cabrío expiatorio, llevado al desierto, simbolizando la remoción de los pecados. Dios enfatiza la necesidad de santidad, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Se reiteran leyes morales, incluyendo respeto a los padres, prohibición de la idolatría, justicia social y honestidad. Se establecen las fiestas sagradas, sirviendo como recordatorios de los actos redentores de Dios. Pascua recuerda la liberación de Egipto. Fiesta de los panes sin levadura, conmemora la salida rápida de Egipto. Primicias, gratitud por las primeras cosechas. Pentecostés, celebra la cosecha y la entrega de la ley. Fiesta de las trompetas, marca el inicio del año civil. Día de la expiación, expiación nacional de los pecados. Fiesta de los tabernáculos, recuerda la habitación en el desierto. El año del jubileo, cada 50 años, era un tiempo de restitución, liberación de esclavos y retorno de propiedades, simbolizando la redención completa. Números, peregrinación y rebeldía en el desierto. Números narra el viaje de Israel desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab. El libro comienza con un censo de los hombres aptos para la guerra, totalizando 603.550 israelitas. Las tribus se organizan alrededor del tabernáculo, representando la centralidad de la presencia de Dios. Durante el viaje, el pueblo murmuró varias veces. Se quejaron de la falta de carne, y Dios envió codornices, pero también una plaga debido a la codicia. María y Aarón hablaron contra Moisés por causa de su esposa etíope, y María fue herida con lepra, siendo curada después de la intercesión de Moisés. En Cades Barnea, 12 espías fueron enviados para explorar Canaán. 10 de ellos trajeron un informe negativo, enfatizando los gigantes y las ciudades fortificadas, mientras que Josué y Caleb confiaron en la promesa de Dios. El pueblo, influenciado por el miedo, se rebeló, deseando volver a Egipto. Dios decretó que aquella generación no entraría en la tierra prometida, y que vagarían por el desierto durante 40 años, un año por cada día de espionaje.